Hola, bienvenidos a Economía Real, un programa desarrollado por YE Business School y EMOL TV para ayudar a sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos de los créditos hipotecarios, el endeudamiento y la similitud que existe entre Chile y España con respecto a este tema, por lo cual me encuentro en compañía de la doctora Marta Galeano, directora de Internacionalidad e Investigación de YE Business School. Marta, gracias por tu presencia. Hola, Alejandro, muchas gracias por invitarme. Bueno, posteriormente a esta nota de respaldo, entramos en materia. La creciente demanda por inmuebles en Chile es evidente, y es que encontrar departamento o casa en Santiago, por ejemplo, ya sea para arrendar o comprar, se está volviendo un problema cada vez más recurrente. Con esto se ha hablado de que es posible que llegue una burbuja inmobiliaria al país, como la ocurrida en Estados Unidos o en España, pero ¿qué tan cerca estamos de esto? Y en este último caso, ¿cuáles fueron las características que se dieron en Europa para que España sufriera un boom en el sector inmobiliario? De hecho, uno de los principales motores de la economía española fue el sector de la construcción. ¿En Chile nos estamos acercando al caso? Sin embargo, y pese a que gozamos de una economía estable, ¿podemos repetir de igual modo los casos de España o de Estados Unidos? Marta, en Chile en el último tiempo se ha empezado a poner en el tapete público la potencialidad o la suerte de que se esté incubando una burbuja inmobiliaria, cuando en Chile, según un informe hecho por el consultor Géminis, habla que el incremento de entre el año 2007 al 2012 de las propiedades ha sido un 27,3% versus 130 que se vivió en su momento, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y obviamente algo muy parecido que vivió en España. ¿Cuáles son las principales características que impulsaron el incremento de los precios y de las propiedades en España? A ver, cierto, Alejandro, que parece que pudiera haber una burbuja. Yo no creo de entrada que haya una burbuja, en que Chile se esté aproximando a una burbuja. Yo creo que hay diferencias importantes respecto a la situación española. Yo identificaría la situación española en tres características de alguna forma. Por un lado, una demanda excesiva de vivienda superior a la real. Por otro lado, unas condiciones crediticias de tipos de interés muy laxas y con facilidad de acceso al crédito derivado de la pertenencia de España a la Unión Monetaria, y por otro lado una fuerte relación de sector público, entidades financieras, construcción, sector construcción derivado de alguna forma de la normativa existente y de un aumento importante de la obra civil. Chile, según el último censo que arrojó cifras recién esta semana, hablaba que aproximadamente el 40,2% de la población chilena vive en Santiago, o en el Gran Santiago, la región metropolitana. Todo el acto de un incremento de demanda. ¿De dónde provino, a diferencia de acá que tenemos una alta concentración de gente, de dónde vino ese incremento por parte de la economía española? Bueno, el incremento de la demanda principalmente viene del crecimiento económico. Entonces, en un momento de crecimiento económico, las personas tienen más ingresos, entonces de ahí viene una parte importante de la demanda. Pero sobre todo, quizás el boom, el detonante, fue la demanda de segunda vivienda, de segunda residencia o de residencia segunda vivienda por parte de extranjeros. Muchísimos extranjeros empezaron a demandar vivienda en la costa mediterránea, y eso de alguna forma fue el principio del boom. Luego también hay que tener en cuenta una cosa importante. En España la inmensa mayoría de la gente es propietaria. En España tenemos una idea de que lo importante es mantener una vivienda en propiedad, y somos bastante reacios a arrendar. El alquiler, como siempre, ¿no? Marta, tú hablaste ahora recién de una comunidad, estaba hablando también de medidas de tasas de interés bastante más, o políticas más laxas con respecto al interés. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, que España está es partícipe dentro no solamente de la comunidad económica, sino que además ¿no es cierto?, es parte de estas 18 economías de la Unión Monetaria que pertenecen al euro, y obviamente eso hace que hay 18 realidades distintas y 18 economías distintas que tratan de convivir en promedio con diferentes políticas. ¿Qué tiene que ver un poco eso también con respecto a la crisis? Sí, de alguna forma, bueno, por lo que te refieres en concreto al tema inmobiliario, los tipos de interés al pertenecer a la Unión Monetaria se fijan por parte del Banco Central Europeo. Son referencias para el cálculo de las tasas hipotecarias y para todos los tipos de interés bancarios. Entonces, la existencia de un tipo único, un tipo fijo, hace que los movimientos de tipos sean muy similares entre todos los países, pero estamos hablando de realidades muy distintas entre todos los países. No es la misma economía Alemania que España, que Grecia, que Portugal, que Italia. Entonces,
Esto por un lado, bueno, pues en algunos momentos los tipos de interés favorecen a unas economías y en otros momentos favorecen a otras y lógicamente con perjuicios. En el caso de España, los bajos tipos de interés, unas condiciones financieras laxas, podríamos decir, de política monetaria, en aquel momento laxas, bueno, pues favorecieron el acceso a créditos en condiciones muy favorables y eso estimula al final el planteamiento, ya simplemente el planteamiento de adquirir una vivienda. Para poniendo el contexto o compararlo con Chile, en Chile el ingreso familiar máximo uno puede destinar el 25% de ese ingreso al pago de una, ¿no es cierto?, de una hipoteca. Y por lo general hoy día los bancos han empezado a contraer el acceso al crédito y están hablando que te están prestando aproximadamente como máximo un 80% del valor de la vivienda. ¿Qué pasaba en ese caso para compararlo con España? Claro, vamos a ver, la norma está y todos la tenemos muy clara. Nadie debería destinar más de una tercera parte de su renta al pago de un alquiler o de una letra hipotecaria. Ahí tenemos una diferencia, tenemos claro. máximo en 25. Sí, eso es de entrada, pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que, bueno, en lógica con esto, las entidades financieras en España también, lo que pasa que es que en muchos casos no se ha cumplido. Se destinaba como muchísimo el 80% del valor de la vivienda, se ha destinado el 100% y se ha destinado más, el 110%, porque también ha habido posibilidades de pedir crédito consumo, crédito para compra de coche, créditos personales que se iban incluyendo en el crédito hipotecario, entonces iban sobredimensionando el crédito contraído de alguna forma. Y teniendo esto en cuenta, lo que de alguna forma ha estimulado la burbuja fue una abundancia muy grande de vivienda en unas condiciones muy favorables y sobreendeudándose más de lo requerido, sobre todo en base a la renta de uno mismo. Y con fácil acceso además, ¿no? Y con muy fácil acceso, claro. Bueno, y finalmente, Marta, tú hablaste de un tema público. ¿A qué te refieres con eso? Como tercer ingrediente que fue que incubaron esta crisis inmobiliaria, o esta burbuja inmobiliaria en España. En cuanto a efectivamente la obra civil, la inversión de obra civil por parte del Estado, pues infraestructuras, acceso, calles nuevas, efectivamente carreteras. El Estado ha invertido mucho en mucha obra civil, también infraestructuras poco sostenibles. Para poder dar demanda a este boom que principalmente se dio en primera instancia en forma muy fuerte en la costa, ¿no? Bueno, principalmente para dar una respuesta a la fuerte demanda en la costa, pero también aprovechado para dar potencial al crecimiento que había habido en algunas regiones. Lo que pasa es que en muchos casos esas infraestructuras no tenían mucha solidez, o sea, hacer aeropuertos en sitios concretos que no necesitaban un aeropuerto, o hacer inversiones en infraestructuras. Claro, ¿no? Efectivamente, esto ha ido en paralelo a una sobredimensión del sector público. Entonces, en aquel momento, pues efectivamente se cubría y potenciaba el sector de la construcción y el boom inmobiliario, incluido la obra civil, pero luego esto ha generado también una parte de déficit del sector público, porque aquí está la parte de financiación vía entidades financieras, vía acceso a convenios, acuerdos para poder conseguir esa financiación. Entonces, bueno, ahí también, y luego las normas existentes para construcción, para acceso a suelo, para poder construir por parte de promotores, pues también tenían unas características concretas diferentes, ¿no?, que yo creo que han favorecido el boom, y yo esto no lo veo en Chile particularmente. Marta, resumiendo un poco, llegó un momento determinado en donde el principal motor de la economía española era la construcción, ¿no es cierto? Era, de alguna manera, un sector productivo que es cíclico, ¿no? ¿Cuál es en ese caso, cuál es la diferencia con el caso chileno, como va a ir redondeando la idea de este capítulo? Sí, de alguna forma el sector inmobiliario siempre es un sector cíclico. Cuando la economía va bien, el sector inmobiliario tira de esa economía y normalmente es el primero que muestra las causas de una crisis por el tipo de trabajo que es. Se pierde mucho empleo de baja cualificación. Y entonces, bueno, eso por un lado, luego por otro lado el agotamiento de los recursos, del suelo, del acceso al suelo. Entonces, esto precisamente yo creo que en Chile, de alguna forma, aunque se está en un momento bollante de economía, en un momento de crecimiento álgido, esta mañana, en estos días, si no recuerdo mal, pues se está diciendo ya de llegar a previsiones de un 5,5% de crecimiento del PIB. Entonces,
de alguna forma lo que yo creo es que hay una diferencia fundamental en Chile. Por un lado, la política monetaria yo no la veo que sea tan laxa, los tipos de interés están en el 5%, el tipo oficial de política monetaria. Yo creo que las condiciones de acceso al crédito son ciertamente un poco más restrictivas, no es tanta facilidad. La vivienda se está acabando, la posibilidad de construcción de viviendas, de suelo disponible para construcción de viviendas, principalmente en la Gran Santiago, claro, se está limitando. Entonces no creo que de alguna forma esto dé pie a una burbuja inmobiliaria, porque en cualquier caso el sector principal de productivo en Chile es la minería y el cobre, y no debiera convertirse el sector de la construcción, más allá de ser un sector cíclico y que en épocas de auge beneficia y reporta, no debiera convertirse en el sector motor de la economía, debería seguir siendo el cobre. Marta, bueno, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti. Bueno, y esperamos que esta información sea relevante para ustedes para tomar decisiones con respecto a sus finanzas personales. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.